Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y conmigo Sergio Velasco. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, amigos de Cosas de Sapiens? Bienvenidos a bordo. ¿Cómo les ha ido en las últimas semanas con toda esta noticia de que macacos, changos, simios, chimpancés, changos, no sé cómo le llamemos a estas especies, que en Carolina del Sur escaparon? No es la primera vez, 5 o 6 veces ha sucedido esto, pero ahora pues la policía estadounidense, las autoridades, sobre todo médicas, están pues preocupadas por esto, Víctor. Vamos a hablar de esta situación y que a partir de ella se da una serie de condiciones interesantes que nos da mucho de qué platicar para nuestros amigos de Cosas de Sapiens. Sí, por si no escuchaste la noticia, rápido te hacemos un resumen. 43 changos escaparon de un laboratorio y andan sueltos por la ciudad. Changos de laboratorio, ¿qué podría salir mal, no? Son changos macacos, específicamente son changos curiosos, que tienen muchas habilidades y que no le tienen mucho miedo a la gente. De hecho, están entrenados particularmente para poder convivir con las personas. Los tenían condicionados porque el laboratorio que los criaba sigue criando algunos, pero la mayoría se les escaparon, que se llama Alpha Genesis, estaba criando estos changos, estos monos macacos, específicamente para venderlo a otros laboratorios para hacer experimentación. Esa es una de las ramas que tiene este laboratorio. Una de las versiones que nos dan, ¿no? Es la versión que nos dan. Que si es un criadero, unos dicen que nada más es un criadero de monos, macacos, que se le venden a empresas para que ellos hagan trabajos, pero hay quien dice que es una empresa que realmente hace cuestiones médicas. Sí, de hecho también tiene la línea de investigación, pero en este caso declararon, y la CDC, la Center for Disease Control en Estados Unidos, este gran organismo que entra cuando hay pandemias, epidemias, y te hace pensar, ay, si se entraron ellos ha de ser muy grave. Pero no, en realidad entra a revisar regulaciones en cualquier momento en el que haya intercambio entre humanos y animales, sobre todo donde hay criaderos de animales tan similares a nosotros y cualquier riesgo sanitario, hay licencias que hay que cumplir y ellos entran inmediatamente a ver qué pasó. Y ellos dicen que no hay riesgo específicamente por lo que estos monos tuvieran dentro de su investigación, porque no habían sido todavía sometidos a ninguna investigación. Había 50 macacos hembras, bastante jóvenes, casi niños. Están muy pequeños, que 7 libras, como un bebé, más 3 kilos, como un gato pequeño, sí. Y que todavía no han llegado a la edad como para que los usen en experimentación en otros laboratorios. Eso dicen ellos, ¿verdad? Pero yo creo que sí tiene que ser por ahí la cosa, porque si no habrían sacado una alerta mucho más grave. Pero la cosa es que en Low Country, este condado al sur de Carolina del Sur, empezaron a llegar reportes en la mañana. Hay changos en mi azotea, tengo unos changos en el techo, vi unos changos pasar corriendo. Y después llegó el anuncio del laboratorio Alpha Genesis, que es un laboratorio que está como a 2 kilómetros del pueblo. O sea, las instalaciones. Uh-huh. Lo que significa que los changos se escaparon y se fueron al pueblo. No le tienen miedo a la gente, fueron a buscar. Son sociables. Donde vieron acción, ahí se fueron. Dijeron, aquí va a haber comida. Así es. Al parecer, un cuidador dejó abierta la puerta. Un chico que apenas tenía 2 semanas trabajando ahí en la empresa, como siempre, pues ya nos vamos todos, ahí la vemos, ahí dejamos al nuevo, ahí le cierras, les das su comidita, les apagas la luz. Pues el amigo no cerró bien las puertitas y no son poco inteligentes, estos animales son muy inteligentes, así que saliendo, si uno empezaron a salirse todos, los invitó a la fiesta y ahí andan todos paseando ahora por la ciudad de tour. Fíjate, ¿cómo que no cerraste bien la puerta? Bueno, había 50 monos macacos en una jaula, cuando llegó ya nomás quedaban 7. Imagínate la inversión de todas estas meses, semanas ahí dándoles de comer, criándolos, educándoles, Sí, la inversión y el riesgo de que vayan a buscar comida y que no le tienen miedo a la gente, entonces que pudieran estar en contacto con personas. No le van a dar aguinaldo al amigo yo creo. Y aunque no estuvieran dentro de una investigación que los haga patológicamente muy grave el contacto, finalmente los changos son changos, van a buscar comida que nosotros tenemos. Es que dices changos y te me quedas viendo muy fijamente, entonces no sé a qué. No se puede confiar en los changos. Se van a meter a buscar comida, van a poder entrar en contacto en algún momento con una persona, si alguien los quiere agarrar o algo, se van a defender y probablemente también pueden pasar enfermedades. La zoonosis existe siempre, la zoonosis siendo la transmisión de enfermedades entre animales, y estos son animales que se parecen mucho a nosotros. Les puede dar gripa y nos pueden traer ellos de regreso también otra cosa. Las autoridades han
instado a todos, o sea, han anunciado, instado, insistido a los residentes mantener las puertas y ventanas cerradas. O sea, Y se meten a buscar comidita. porque sí se van a meter. Es como en las Eso caricaturas, la abuelita deja el pay en la ventana para que se enfríe, llega el chango y se lo lleva. Pero ha sido, por ejemplo, en lugares donde hay changos aquí en México, ahí, por ejemplo, en Chiapas, me acuerdo que una vez estaba en un campamento y se metió, alguien dejó una ventana abierta, se metió el chango en la noche y se robó todo la comida. Pues una vez me subí al 375 y hubieras visto cuánto chango me encontré en esa ruta. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestro programa? ¿Qué tiene que ver esto con la ciencia? ¿Qué tiene que ver con que, cómo es posible, Víctor, amigos de Cosas de Sapien, que en estos tiempos todavía seguimos experimentando con algunos animales, con algunas especies? ¿Qué decían para empezar? ¿Por qué tenemos tantos changos? ¿Por qué estamos creando changos? ¿A quién le vienen esos changos? ¿Qué vamos a hacer con esos changos? ¿Es necesario todavía crecer, criar, vender, traficar con changos para experimentar en animales? Vamos a entrar un poquito de fondo en este asunto que tiene que ver con la bioética. Y para ello hemos invitado a un especialista. Como siempre, invitamos a uno de nuestros amigos, los Sapiens, a que nos ayude a desmenuzar el tema. Él es médico veterinario, zootecnista, especialista en medicina y cirugía de fauna silvestre, maestro en ciencias del campo disciplinario de la bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos tienen todo un programa, un seminario académico de bioética, ahorita nos lo platicará. Él es el maestro Itzcuatl Maldonado Reséndiz. Itzcuatl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cosas de Sapiens. Hola, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Me platicabas tras bambalinas que habías estado por acá por la Universidad de Guadalajara hace unos días. Sí, el mes pasado estuve de visita ahí en el CUCBA, por supuesto, con un evento en donde se celebró la medicina veterinaria en el estado justo, y entonces, por supuesto, hubo pues una serie de conferencias en las cuales tuve el honor de participar. Bien, pues bienvenido a bordo. Pues, ¿cómo ves toda esta situación al margen de lo chistoso, de lo anecdótico? Estuvimos leyendo estos días, Iscoal, que no es la primera vez que esta empresa le pasa, ya le pasó ya le sucedió en 2009, en 2014, en 2018, pues alguien dejó por ahí las jaulas mal cerradas y se da esto. Pero al margen de esta situación anecdótica, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo con los centros de investigación? ¿Qué pasa con estas marcas comerciales que se disfrazan quizá muchas veces de laboratorios y se ponen a investigar? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué todavía seguimos recurriendo a ciertas especies para encontrar algunas respuestas a necesidades humanas? Muchas gracias por la pregunta, Sergio. Por supuesto, cada vez que tenemos una noticia de estas características, más allá, como ustedes bien lo decían, de a lo mejor hacer un poco la broma de se escaparon los changos y ahora la ciudad está invadida por los macacos, pues detona este proceso reflexivo de, primero, por qué una entidad no tenía estos primates resguardados. Y por supuesto, eso nos lleva a pensar el qué pasa con la investigación biomédica actual, que todavía depende de realizar algunos ensayos en algunos modelos de otros animales distintos a los humanos, ¿no? Porque primero hay que empezar por este reconocimiento y otra vez un poco en este sentido de broma y guasa que decíamos, ¿no? De dónde vemos a los otros changos y pues sí, los vemos todo el tiempo con nosotros mismos, ¿no? Es este reconocimiento del otro animal que en realidad es el que me lleva o que me detona este proceso reflexivo de por qué lo seguimos utilizando. Y aunque quisiéramos, por supuesto, en un escenario utópico, en un mundo ideal, en donde no deberíamos de estar utilizando al resto de los animales con fines, por supuesto, de beneficio para el humano, independientemente de cuál sea este fin. En el caso de la investigación biomédica, aunque se está tratando, por supuesto, de reducir el número de individuos que estamos utilizando o de reemplazar los modelos animales por otro tipo de modelos no animales, pues todavía hay la necesidad, desafortunadamente, de tener algunos ensayos en los cuales tengamos que utilizar este modelo animal previo a que pasen, por supuesto, a las pruebas con los humanos, ¿no? O sea, desafortunadamente aún no tenemos un reemplazo total, lo cual sería ideal de buscar en el futuro, pero que desafortunadamente aún no lo tenemos. Esto no quiere decir, por supuesto, que hay que usar indiscriminadamente a los modelos biológicos, pero que sí hay que usarlos responsablemente y que, por supuesto, nos preocupe el cómo estamos cuidando las condiciones de esos animales que están, pues al final, sirviendo para el beneficio del ser humano, ¿no?
Veníamos en el camino platicando, Sergio y yo, Xcuatl, que es innegable que parece película o que nos recordó alguna película, por ejemplo, El planeta de los simios, que sobre todo la saga, en la clásica no lo explican tanto, pero en las sagas más recientes se escapan unos simios y terminan por conquistar el mundo. Digo, en este caso no parece ser que vaya a pasar a mayores, además de que, pues bueno, están atrapando varios de los simios, no los digo de los changos, no los han agarrado a todos, por cierto. Ahorita Macacos. No los han agarrado a todos todavía. Ahorita regresamos. Dos están conduciendo aquí Pero lo llevó también entonces a otra película, y que siempre las películas sirven porque como muchos las hemos visto, podemos recordar y agarrarnos de ahí. ¿Te acuerdas de la película 12 Monkeys de Terry Gilliam, 1995? La 12 monos. 12 monos, en donde la trama, si mal no recuerdo, Bruce Willis protagonizando, es de que del futuro, en un futuro postapocalíptico, donde una pandemia de una enfermedad respiratoria acabó con la humanidad y ya nomás viven algunos sobrevivientes bajo tierra, mandan de regreso con una máquina del tiempo a diferentes personas, entre ellas Bruce Willis, que tampoco era un científico, no era una persona entrenada, eran de hecho reos voluntarios, que los regresan a buscar a ver de dónde empezó el problema, ¿no? Entonces llegan a nuestros tiempos y se involucra con un grupo de defensores de animales, porque sospechaban que de ahí vino, que los grupos de defensores de animales que protestaban en los laboratorios, que cerraban laboratorios, que por ahí a lo mejor ellos fueron los que soltaron el virus para acabar con la humanidad. A la postre en la película, y no se la quiero echar a perder el que no la vio, yo creo que ya todas la vimos, pero bueno, no resulta que no fueron ellos, pero sí nos muestra cómo se involucra pues con estos defensores de los animales. Voy entonces a este ejemplo de cultura popular, que aparte Bruce Willis fue tan famoso en su momento, nos muestra cómo sí hay este choque de ideas con lo pragmático que es la ciencia al necesitar usar animales, pero por otro lado tienen razón quienes protestan, porque no solo los usan para descubrir la cura para el cáncer, también hay experimentación en animales para cosas más banales, ¿no? Digamos, no tan prioritarias para la supervivencia. Bueno, para algunos sí les puede ser muy necesario, pero que no son prioritarias para la supervivencia de nadie. Agarran Champú, algunos perfumes, cremas. Esas hembras de primates que les pintan los labios para ver a ver si les hacen alergias. A ver si se queda, si no se queda más tiempo, bueno, y esos animalitos están sufriendo, ¿no? Y el argumento es que 87% de esos experimentos terminan mal para el animal, pero terminan bien para quien consigue un nuevo producto. Entonces, pues la pregunta sería ahí, o sea, además de, ¿es necesario? Y quizá contestamos en general para los sapiens, para avanzar. Hay muchos ejemplos en la historia, si nos quisieras anclar en alguno importante de alguna sustancia, producto, terapia, tratamiento que tenemos hoy gracias a los animales que en la cadena fueron sacrificados con estos experimentos, la mayoría. Incluso en la exploración espacial quedaron volando changos y perros, perdieron la vida, fue necesario. Pero hay muchos otros lugares en donde están usándolos y que ya es un poco más banal. ¿Dónde está la línea? ¿Para qué sí vale y para qué no? ¿Qué dirías al respecto, Xcuatl? Gracias. Por supuesto, siempre es importante señalar que están las dos posiciones, ¿no? Los dos extremos de la situación. Por un lado, aquellos que defienden pues, que es necesario seguir utilizando animales para la investigación en general, ¿no? Y que por supuesto consideran que hay una distinción moral entre los humanos y el resto de los animales y que por supuesto todo lo que genere un beneficio hacia los humanos es suficiente razón para, digamos, utilizar a los demás animales. Y por otro lado, esta postura pues libertarista, por supuesto, basada en esta idea de libertad animal, que por supuesto implica la no utilización bajo ninguna circunstancia de los animales en investigación biomédica y en otras actividades en donde los tenemos involucrados a los demás animales. Creo que lo interesante, por supuesto, es encontrar este punto medio que nos permita comprender esta necesidad de cuidado hacia los animales, de racionalización hacia la investigación biomédica, pero que al mismo tiempo, por supuesto, permita continuar probablemente obteniendo beneficios para todos. Ojo, no solamente para los humanos. La investigación biomédica que se realiza en otras especies animales
debe al mismo tiempo beneficiar a esas otras especies animales. Y decías, ¿dónde podríamos aterrizarlo un poco? La reciente pandemia de COVID-19, que aún seguimos, por supuesto, arrastrando, nos puso como humanidad, por supuesto, en una situación de conflicto, enfrentando a un nuevo agente que a nivel mundial se volvió muy complicado. La investigación en algunos modelos animales, podríamos, por ejemplo, traer a los hurones, que son sensibles al virus de COVID-19, nos permitió poder comprender cuál era el proceso a través del cual nos estábamos infectando, cuál era la historia natural de evolución de la enfermedad y luego, por supuesto, probar inclusive de forma inicial pues algunas terapias o algunas vacunas que se estaban desarrollando para poder hacer frente a esa pandemia, lo cual, pues por supuesto, permitió que hubiera un desarrollo acelerado de biotecnología que nos permitiera pues estabilizar la pandemia y empezar a detener, por supuesto, las muertes que estábamos teniendo con los humanos. Al mismo tiempo, por supuesto, al descubrir que los hurones y otros animales carnívoros pertenecientes al mismo grupo, que es el grupo de los mustélidos, son sensibles a estos virus respiratorios y no solamente COVID-19. La pandemia anterior de influenza, por ejemplo, también afecta a estos animales, pues nos permite también conocer información para aquellos hurones, por ejemplo, que son animales de compañía de un grupo familiar que desafortunadamente sus pacientes se infectaron de COVID o en la pandemia anterior se infectaron de influenza. Entonces enferman los hurones y eso le permite la investigación al médico veterinario también tener herramientas que permitan abordar la salud de esos animales. Al menos en estas dos enfermedades que yo estoy poniendo ahorita como ejemplo, pues es claro el beneficio que colateralmente, a lo mejor no estoy buscando de inicio ese beneficio, pero que colateralmente también existe hacia la salud animal y que entonces, por supuesto, eso mitiga un poco probablemente pues este señalamiento hacia la investigación biomédica. Hay que recordar también que la cercanía taxonómica con el humano que tienen los primates, pues hace que sean un mejor modelo para replicación de algunas enfermedades que algunos otros animales que vamos teniendo, digamos, una lejanía taxonómica con ellos, como serían incluso otros mamíferos, ¿no? Perros, gatos, ratones, ratas, que son de los animales que más se tienen en la investigación biomédica, pero que podríamos pensar a lo mejor el reemplazo, pues con peces o con incluso invertebrados, ¿no? Hay mucha investigación con moscas, por ejemplo, pero que eso nos permite tener distancia, a lo mejor no cuestionar tanto la investigación con moscas o con peces, pero que al mismo tiempo al ser un modelo mucho más lejano biológicamente con el humano, pues no necesariamente todos los procesos que podemos obtener de la investigación en esos animales pueden, pues digamos, replicarse en el caso de la investigación con humanos. Entonces, creo que la invitación un poco, por supuesto, es sí a señalar aquellas prácticas de abuso en la investigación biomédica con animales y las prácticas con cosméticos eso representaban. ¿No? No hay un beneficio para los animales no se maquillan, los demás animales no utilizan estos shampoos, no utilizan, digamos, estos productos que se probaban en ellos y que por supuesto se señala y entonces eso se tiene que extinguir. No debería de haber ya más testeo o pruebas de productos cosméticos en animales, pero la industria farmacéutica, la industria de desarrollo tecnológico en la biomedicina, pues es diferente porque entonces eso implicaría, por supuesto, a lo mejor retrasar algunos procesos de investigación biomédica que alentarían la atención de pacientes humanos. Y entonces también es importante reconocer que no todos los humanos están dispuestos a entrar en ensayos clínicos, particularmente cuando el riesgo probablemente en las fases iniciales aún es alto, ¿no? Sí, y en la historia hay muchos momentos en los cuales, gracias a experimentación, nos dio, además de estos recientes que nos dices, Cuatro, nos dio productos que han salvado la vida de millones, como tratamientos como para la diabetes, según entiendo, fueron particularmente importantes los cerdos, tratamientos para nuevos antibióticos,
Incluso la vacuna para la polio se experimentó a partir de células que crecieron de otra persona, no animales, tejidos Humanos. Humanos. Lo malo es que a ella, la persona, no le tocaron las regalías, ni siquiera le pidieron permiso ni le avisaron. Pero bueno, hay muchos ejemplos en la historia de cómo esto ha sido prioritario para que pudiera avanzar. Tratamientos que hoy usamos, o sea, todos tenemos alguna persona querida que ha tenido que usar algunos de estos medicamentos o nosotros mismos. Entonces, por ahí está la definición. Pero además de esto, digamos, de la actualidad de lo que los changos nos ayudaron a meternos a, bueno, dónde y cómo se experimenta con animales. Y del pasado, de lo que hemos hecho, ¿cómo vemos hacia el futuro, Scott? ¿Qué propone la bioética? Y defínenos un poquito también para beneficio de nosotros primero y de nuestra audiencia, ¿cuáles son las herramientas con las que la bioética hace sus análisis, hace sus reflexiones y qué propone hacer hacia adelante para disminuir en la medida de lo posible los abusos, el uso que no sea necesario y encontrar mejores maneras de aprovechar lo que inevitablemente tendremos que hacer con respecto a experimentación en animales? Claro, muchas gracias. Bueno, de inicio, por supuesto, hay que comprender pues, que la bioética es esta disciplina de la ética que genera pues, un puente de comunicación entre las ciencias biológicas, entre ellas las ciencias de la salud, por supuesto, y las humanidades, para poder detonar procesos reflexivos con respecto a cómo las actividades del ser humano impactan en el otro. Y en el otro, entendiendo el concepto del otro en una perspectiva muy amplia, ¿no? El otro ser humano, el otro ser no humano, que pueden ser otros animales, pero que también pueden ser otros seres vivos, no animales, como pueden ser las plantas, pero inclusive llevándolo al otro ecosistema, o sea, cómo las actividades del humano impactan en todos esos niveles y que entonces debemos de generar un ejercicio reflexivo para tratar de reconocer esos impactos y luego, por supuesto, tratar de justificar los mismos y si no están justificados, entonces cambiar nuestras conductas. En ese sentido, la reflexión comienza, por supuesto, con el reconocimiento del otro. Y cuando nos enfocamos específicamente a los demás animales, y seguramente esto empezará a llamar la atención cómo me refiero a los demás animales o a los otros animales, pues es justo este reconocimiento del otro. Pero el ser humano siempre tiene esta necesidad de clasificar las cosas, pero además de clasificarla en función del ser humano, por supuesto. ¿Por qué? Porque somos humanos. Entonces tendemos a dicotomizar o a separar en dos grandes categorías al mundo de los animales entre los humanos y los animales, así nos referimos, ¿no? Los humanos y los animales. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que inclusive el concepto animal lo utilizamos desde una forma despectiva o peyorativa. O sea, si tú quieres ofender a alguien, dile que es un animal, ¿no? Le dices, hasta pareces animal. O si vas en el transporte público y va manejando el chofer como muy rápido y muy brusco, le dices, oye, pues es que parece que traes animales, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos esta distinción siempre entre lo humano por un lado y lo animal por otro. Lo que tenemos que empezar a reconocer es que el humano es producto de esta cadena de la evolución y por supuesto somos una especie más dentro de la gran diversidad del reino animal, que no somos especiales, que no somos productos de la divinidad, que somos producto simplemente de la evolución, con una gran responsabilidad al ser seres que transformamos de una forma muy fuerte nuestro entorno, una gran responsabilidad para con el resto de los seres que nos acompañan. Cuando partimos de ese reconocimiento del otro, entonces empatizamos con el otro, podemos reflejarnos en el otro y empezamos a cuestionar cómo lo que estamos haciendo impacta, por supuesto, a ese ser. Específicamente en el caso de la investigación con seres humanos, hay actualmente una gran preocupación, por supuesto, por qué estamos haciendo con esos seres no humanos o con esos animales. Y hay un grupo o digamos un par de investigadores de apellidos Russell y Burch que empezaron a tener esta reflexión justo producto de lo que ellos mismos hacían. Ellos hacían investigación con animales y de repente empezaron a cuestionarnos qué estamos haciendo. Y ellos emiten, por supuesto, un concepto que hoy se utiliza mucho en la medicina de animales de investigación, que es el concepto de las 3 Rs.
Y este concepto nos habla de la reducción, el refinamiento y el reemplazo. ¿A qué se refieren Russell y Borch con esto? Que la reducción es deberíamos de no usar indiscriminadamente todos los animales que nosotros queramos o que tengamos a nuestra disposición. Que debemos de empezar a reducir las poblaciones, por supuesto, hasta encontrar un balance entre la menor cantidad de sujetos posibles para esa investigación, pero que no pierda una significancia estadística los resultados de dicha investigación, encontrar ese balance. Antes lo que pasaba es que creíamos que, pues total, son ratones, ¿no? Y entonces tenemos miles de ratones ahí reproduciendo, no importa, tú usa una gran cantidad de ratones, pero al final es una vida, ¿no? Y si uso 1,000 ratones, son 1,000 vidas que estoy sacrificando en mi investigación. Entonces, primero este concepto de reducción que es muy importante. Luego ellos nos dicen hay que utilizar el refinamiento. ¿Y a qué se refiere el refinamiento? Pues hay que ajustar esos procedimientos que estamos haciendo con estos sujetos de investigación para que estos procedimientos sean lo menos dolorosos posibles, por supuesto, y que generen la menor cantidad de sufrimiento posible. Esto es, si yo voy a hacer un experimento que implica un procedimiento doloroso, necesito forzosamente utilizar analgésicos, utilizar anestésicos y montar todas las condiciones posibles para que mis sujetos de investigación se encuentren en confort y, por supuesto, tengan las menores molestias posibles. A eso se refiere el refinamiento. Y por último, nos hablan de reemplazo, que es, por supuesto, a lo que habría que tender en la investigación biomédica, y es empezar a encontrar modelos que puedan, por supuesto, utilizarse como una alternativa a estos modelos biológicos. Modelos como pueden ser organoides ahora, que ya tenemos células aisladas, que ya no necesitamos al individuo completo, sino células aisladas montadas en un chip que replican el funcionamiento de un órgano en particular, de un riñón, de un hígado, para poder hacer la prueba de algunos fármacos o algunos cultivos celulares en donde yo puedo hacer la inoculación de algunos microorganismos y entonces estudiar la respuesta de los tejidos a estos microorganismos, que no implican ya tener al ratón vivo, al primate vivo, a la rana viva, al perro vivo, sino nada más algunos tejidos o inclusive modelaciones por computadora, ¿no? Algunos software que me permiten ya predecir los comportamientos de las investigaciones y que por supuesto esto empieza a convertirse pues en una regla de si hay una herramienta que me permita reemplazar al modelo biológico, debería de estar utilizando esa herramienta. Sí, esto de las 3 R's es una propuesta que ya tiene varios años, quizá no es tan conocida en el ámbito, digamos, masivo, nosotros sabemos de las 5 R's o las 7 R's de reciclar, reutilizar, pero acá también también funcionó más o menos así, es una mnemotecnia que funciona también mucho. William Russell y Rex Burch lo propusieron en 1959. Reemplazo, reducción y refinamiento, y esa es una de las maneras en la que se propone que se haga. Mira, te confieso, Squatl, que nosotros cuando hicimos este podcast, cuando creamos Cosas de Sapiens, dijimos, bueno, pero Cosas de Sapiens va a sonar como que estamos diciendo cosas de sabios, como que si tenemos esa grandilocuencia, aquí vamos a hablar pura cosa sabia. Así que siempre lo que hacemos es especificar que Sapiens es un anhelo, no una descripción. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es ver cómo somos los Sapiens. Y es que, ¿cómo somos los Sapiens que nos pusimos a nosotros mismos el nombre de Sapiens? O sea, chango curioso que aprendió a hablar, a hacer herramientas, conquistó el mundo y ahora cree que es de él. Pero nos sentimos los dueños de... Pero la bioética nos invita también, entonces, al menos de lo que hemos escuchado aquí con Party Squattle Maldonado, nos invita a replantear un poquito. Somos como la pulga que cree que el perro es suyo. O sea, al final de cuentas vivimos en un planeta, somos parte de un ecosistema, de muchos sistemas de los cuales dependemos, pero se nos olvida. Creemos que los changos los podemos tener en una jaula, no necesitamos de ellos. Hemos conquistado en términos reales prácticamente todos los ecosistemas de este planeta. Pero, y a lo que va mi última pregunta o reflexión, porque quizá no tiene respuesta, a la que te quiero invitar a que vengas conmigo, Scott, a pensar qué podemos hacer, es con respecto a eso, a nuestra posición en el planeta. Ya no con individuos, no con la rata, con el chango, con el conejo al que le estamos lastimando y que le podemos ver la cara que sabemos que está sufriendo, lo cual está muy mal.
pero hay tamaños, hay dimensiones. ¿Qué pasa con el planeta entero al que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el cambio de uso de suelo que hace la civilización humana está impactando de una manera probablemente sea irremediable y probablemente se estén en este momento muriendo más changos que en todos los laboratorios juntos? Por el cambio de... Y ni siquiera es porque estuviéramos tratando de encontrar la cura contra el cáncer o de un virus, simple y sencillamente porque talaron toda la selva donde vivían los orangutanes para plantar más palma de coco, para que pueda haber más jabones baratos dentro de las 17,000 opciones que hay en el supermercado. Entonces, ¿qué piensa la bioética sobre esto, Iscuatl? Por supuesto. Primero, la bioética genera este ejercicio reflexivo. Reconocer también que la bioética a veces no tiene respuestas. Tiene muchas preguntas, por supuesto, que eso es muy importante, el detonar este cuestionamiento sobre qué estamos haciendo, que la respuesta no necesariamente es sencilla, el cómo deberíamos, por supuesto, de detonar nuevas acciones no necesariamente están en la bioética, pero sí todo el cuestionamiento debemos de hacerlo desde la bioética. Y creo que tú bien dices, a veces nos centramos o nos focalizamos en los sujetos o en los individuos y entonces invisibilizamos mucho qué es lo que está pasando en otras esferas mucho más amplias, como en las comunidades, en los ecosistemas, por supuesto, a los cuales estamos atacando. Y tú nos dices, bueno, este ejemplo de la selva africana y cómo se ha ido desmontando, pero no vamos tampoco muy lejos de nuestro país, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, recordamos pues que se funda y se establece en una zona lacustre. Y en esa zona lacustre, por supuesto, había especies que cohabitaban ya desde el origen, por supuesto, de la misma, y una de esas especies es el ajolote de Xochimilco. Hoy el impacto ecológico que tiene la zona lacustre de la Ciudad de México, del Valle de México, es tan fuerte que es muy probable que estemos viendo la extinción en vida silvestre del ajolote de Xochimilco, ¿no? Y entonces, ¿cómo empezamos a cuestionar cómo estas actividades humanas, y ya no necesariamente señalando a cada sujeto humano, ¿no? Sino cómo nuestras actividades como comunidad humana, como especie humana, empiezan, o más bien empiezan a darnos pues estos desastres naturales que se están hoy representando también como cambio climático, como por supuesto, alteraciones a los fenómenos naturales y que todo es producto, por supuesto, de la gran cantidad de personas que ya estamos en este planeta Tierra. Y que entonces debería de llevarnos a este proceso reflexivo de qué vamos a hacer para controlar el crecimiento poblacional de los humanos, empezar a encontrar una estabilización y luego, por supuesto, empezar a buscar, pues inclusive una contracción de esas poblaciones humanas que nos permitan alcanzar nuevamente una estabilidad y tratar de revertir lo que estamos haciendo. Pero, ¿qué pasa? Que estamos inclusive ya explorando salirnos de este planeta, ¿no? Salirnos de este planeta para tratar de llegar a otros planetas. ¿Para qué? Pues seguramente para depredarlos y acabarnos si es que encontramos recursos que sean útiles para el humano. Habría que empezar a cuestionarnos hacia dónde va el desarrollo de la ciencia, hacia seguir demostrando que el ser humano es un ser superior y que hace las cosas simplemente porque tiene la capacidad de hacerlas. ¿O la ciencia tendría que replantearse hacia una ciencia con valor social, con valor científico y con responsabilidad ecológica y que nos permita, por supuesto, tratar de revertir aquellos impactos negativos que tenemos y, por supuesto, avanzar cuando se trate de reducir el sufrimiento de todos aquellos seres que puedan sufrir sin tener un impacto ecológico importante, ¿no? Creo que tendríamos que empezar a detonar ese proceso reflexivo hacia qué estamos haciendo y cómo como humanos deberíamos de estar respondiendo ante estas necesidades. Sí, sin duda hay una escala superior y qué buen ejemplo. El máximo ejemplo que se puede citar en la Ciudad de México es el cambio de uso de suelo de un lago a una megápolis. Y pues bueno, con sus consecuencias, como por ejemplo los ajolotes y todos los habitantes antiguos por ahí.
pues reflexiones, como dices, todo esto nos invita a pensar, a reflexionar. Son preguntas a las cuales todavía no le hemos encontrado respuestas directas, pero el mero hecho de que nos importe, que lo reflexionemos, que haya quienes lo estudien, que lo pongan con, por ejemplo, esta visión transdisciplinaria de la bioética, que abreva, según entiendo, de la filosofía, pero de las ciencias, de la historia, pues prácticamente de todo lo humano, porque es una ciencia de frontera, es lo que necesitamos para poder pues por lo menos empezar a desmenuzar las cosas y no caer en la tentación o la debilidad de simplemente dejarlo en una opinión tibia, de blanco o negro. No, sí me gusta, no me gusta. Bueno, pues te podrá gustar o no, pero tu opinión, vamos a las acciones. Tu opinión no es lo que importa. Lo que importa es que hagamos todos juntos con respecto a estos temas. Pues mientras platicamos y mientras reflexionamos y mientras nos acompaña un especialista a hablar de esto, los changos siguen sueltos. Al parecer solamente han agarrado 25, los otros 18 todavía andan por ahí corriendo. Muy probablemente, como son bastante capaces, vayan a encontrar un nicho, vayan a acomodarse por ahí. Hay un protocolo especial que les tienen en ese laboratorio, son solo hembras y seguramente pueden estar ya, no estoy seguro, pero puede que ya las hayan esterilizado, pero son solo hembras, entonces probablemente no se reproduzcan, pero son changos que hay una isla enfrente en donde hay muchos de esos changos, así que con que se junten unos, imagínate que llega un macho y que se encuentre con estos 25, aquí hay 18 hembras, a lo mejor ahí se van a reproducir y van a tener un final feliz, por lo menos ellos. Ixcoatl Maldonado, secretario académico del Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México, te agradezco mucho tu tiempo por haber estado aquí y si quisieras decirnos rápidamente para nuestro público, porque muchas veces aquí se despiertan inquietudes, dudas, incluso vocaciones. ¿Cómo puede una persona acercarse a algo del trabajo académico que se hace en el Programa Universitario de Bioética? Yo sé que se puede porque yo tomé el seminario en algún momento de manera virtual, te recomiendan libros, te acercan lecturas, te vas informando un poquito mejor y te ayuda a crecer un poquito más tu opinión, por lo menos un poquito más estudiada. Platícanos un poquito de qué puede ser cualquiera de nuestros amigos que se quiera acercar a ustedes. Por supuesto, cualquiera puede acercarse a todas las actividades que tiene el Programa Universitario de Bioética de la UNAM directamente por nuestra página web en bioetica.unam.mx o a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en todas ellas como Bioética UNAM o como Programa Universitario de Bioética. Y ahí tenemos, por supuesto, un catálogo amplio de actividades en las cuales no se necesita tener tampoco una preparación profesional específica. Cualquier persona con interés en la reflexión bioética puede acercarse a nuestros contenidos. Ofrecemos, por supuesto, actividades híbridas, ¿no? En nuestro canal de YouTube todo el tiempo se están reproduciendo, en nuestra página de Facebook también se están reproduciendo todo el tiempo nuestros contenidos. Y también pueden acercarse a nosotros a tomar cursos de capacitación, a tomar inclusive un diplomado en bioética con temas tan diversos que nos llevan a la reflexión. No solamente en este caso, por supuesto, hablamos de ética animal, de ética en investigación con animales, pero tocamos temas de ética médica, de ética en investigación con seres humanos, de derechos reproductivos, por ejemplo, de diversidades, de ética académica, de integridad académica, plagio, por supuesto, y que todos estos temas de reflexión social y ecológica que nos llevan a replantearnos qué estamos haciendo. Todos estos tenemos capacitación al respecto y no basta más que meterse a nuestras redes sociales, seguirnos, meterse a nuestra página web y no importa si no estamos en la Ciudad de México, de todos modos podemos seguir las actividades. Entonces acérquense al Programa Universitario de Bioética porque la UNAM es la universidad de todos. Muchas gracias, Ixcoatl. Excelente, muchas gracias, Ixcoatl, por todo esto, por compartir. Hay publicaciones también en la página para cualquiera que quiera entrar. Si no cachaste, ya sabes, en la descripción del episodio, donde encontraste este episodio, ponemos las ligas correspondientes para que puedas acercarte. Y pues bueno, ¿qué película vas a ver hoy? Pues voy a retomar esta obra de El planeta de los simios, pensando en el poder, pensando en los niveles. Veníamos hace rato platicando con Víctor. ¿Te acuerdas? El inicio del planeta de los simios eran 3 tipos de especies y cada uno tenía un nivel social. Eran simios, gorilas. Sí, los gorilas eran los poderosos. Los poderosos. Los orangutanes eran la clase académicos. académica,
como el obispo, el maestro, digamos, Los ideológico. Sí. Ajá. ¿Y los chimpancés? Será la clase trabajadora, el pueblo. Pero por ahí venían las ideas liberales. Así venían las ideas liberales, los progresistas. Sí, interesante la manera en la que desmenuzaron ahí las posibilidades con solamente esas 3 especies. Los macacos no figuran, pero en la realidad hay unos macacos todavía sueltos por ahí, por el sur de Carolina. Les deseo lo mejor. Ojalá que encuentren la libertad y que encuentren comida y que no se encuentren con alguien que los vuelva a encerrar. Y yo creo que al que no le cerró bien la jaula, a lo mejor ya tiene que buscarse un nuevo trabajo. Ya debe estar de patitas en la calle. Ni modo. Pues bueno, muchas gracias Iscuatl Maldonado de la Universidad Nacional Autónoma de México, secretario académico del Programa Universitario de Bioética, por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio, y sobre todo, muchas gracias a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de Spotify, de Apple Podcast o de todas las demás, o a través de YouTube. También recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Cosas de Sapiens. Con este programa acabamos de festejar 2 años, poquito más de 100 episodios, 2 años ininterrumpida cada semana. Yo en el tren relampaguea mientras nos aguantes. Aquí seguimos en Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido el debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.